Hola, hola, ¿cómo están? La saluda Becky Pliego del podcast Mujeres de la Palabra, aquí para animarlas a leer con nosotras la Biblia. Empezamos un nuevo plan. Siempre hay un plan vigente con nosotros. Y el plan de lectura de la Biblia que estamos a punto de empezar es Vamos a la Palabra 2021-2022 y lo pueden descargar en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Y bueno, sabemos que necesitamos toda la Biblia para formar a todo un cristiano completo, ¿no? A veces vemos un cristianismo débil, un cristianismo bien desquebrajado, cristianos débiles que no avanzan, ¿no? Que van a la iglesia y viven un cristianismo súper mediocre, y aún en este mundo en el que vivimos, en donde las pruebas están tremendas, aún ahí siguen sin estar arraigados en Cristo, siguen creyendo que pueden vivir una vida cristiana apartada de Cristo. Y eso es terrible, porque vivir apartados de la palabra es vivir apartados de Cristo. Entonces, es nuestro deseo en el reto de la lectura de la Biblia no tanto enseñar las escrituras, no hacemos estudios bíblicos como tales, confiamos en que tu iglesia local es a través de la predicación de la palabra expositivamente es el medio principal de gracia que Dios ha establecido. Y claro que podemos estudiar, claro que no estamos en contra de que cada quien si tiene tiempo, pero las estaciones de la vida son diferentes. Lo que Dios nos llama es a estar en las escrituras consistentemente. Queremos leer toda la Biblia de tapa a tapa. Esa es la manera en que un cristiano debe de vivir, debemos de estar inmersas en las escrituras. Si queremos ser mujeres de la palabra, no nada más significa que somos de la palabra en el sentido de que vamos a la palabra y leemos la Biblia, sino somos tomadas por la palabra. El Espíritu Santo nos constriñe y las escrituras nos constriñen de tal manera que educan nuestra manera de pensar, de vivir y de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, es por eso nuestro deseo es enseñarte a amar las escrituras, a desear, nuestro deseo es animarte de todos los medios posibles, usando las redes sociales inclusive, a que estés inmersa en las escrituras, a que ames al Señor y ames su palabra, ¿no? Y que vengas de rodillas a Él, que crezcas en tu vida de oración, en tu vida de santificación, a través de la exposición de la palabra del Señor, de que te expongas tú a la palabra del Señor. Y bueno, entonces nuestra meta es animarte a que leas toda la Biblia de tapa a tapa. Y voy a hacer algunos videos en estos días con tips de cómo leer la Biblia, ¿no? Y bueno, el primer tema que es importante es notar que toda la Biblia apunta a Cristo, ¿no? Un error que tenemos muchísimo los creyentes, pues porque no nos ha sido enseñado otra manera mejor de hacerlo, es leer la Biblia a través de nuestros ojos. Leo y digo, ¿qué significa para ti? ¿No? Las reuniones de mujeres muy comunes, ¿no? Leemos un pasaje y luego, bueno, ¿qué significa para ti? ¿Qué para ti qué quiere decir esto? Ese es un perfecto ejemplo de cómo no debemos de leer las escrituras. Las escrituras han sido dadas con un propósito, y el propósito es que nos veamos en ellas como un espejo, no que nosotros las interpretemos a través de nuestra propia experiencia. Entonces, después voy a hacer un video más acerca de esto, pero por lo pronto ahorita entonces, si no es así, ¿cuál es el tema principal? Si yo no soy el centro de la historia, si yo no soy la que va a determinar cómo se lee la Biblia, entonces, ¿cuál es el tema principal de las escrituras? El tema principal de toda la Biblia es uno maravilloso, y es el gran mensaje de la redención. Cristo gobierna. Cristo viene y toma todo lo que ha sucedido y lo trae a sus pies, y Él es Rey. La salvación de los hombres, su gloria a su nombre, justicia, donde justicia tiene que hablar, y hay un plan de redención enorme, de principio a fin. Lo vemos, La justicia de Dios prevalece. Y Dios hace un pueblo para Él mismo. Ese es el tema principal en toda la historia. Y obviamente el personaje principal es Jesucristo, no nosotros.
Toda la Biblia nos apunta al Señor una y otra vez. Y quiero hoy ver algunos puntos, 3 puntos, en cómo el Antiguo Testamento, que muchas veces lo tenemos como a un lado, es vital para nosotros como creyentes. Creemos en que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para todos los creyentes, para todas las áreas de su vida. Entonces, vamos a ver en Hebreos, quiero ver primero Hebreos 1. Hebreos 1 dice, voy a leer de la NBLA. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hoy tenemos la palabra segura de Cristo y tenemos todas sus palabras compiladas en las Escrituras. Dios ha escogido revelarse a nosotros en la naturaleza. La naturaleza nos habla de que existe un Dios, de que la grandeza de Dios está ahí, pero no nos revela nuestro pecado ni el camino al Padre. Entonces Dios, en su gran misericordia, no nos ha dejado en nuestras propias fuerzas tratar de investigar cuál es el camino al Padre. ¿Qué ha hecho? Nos ha dado la Escritura. Nos ha dado las Escrituras para que ahí podamos entender cuál es el camino al Padre, cuál es nuestra necesidad de pecado, ahora tenemos las Escrituras todas de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura para que podamos aprender a ver la necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Él, nuestra imposibilidad de venir a Él si no es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros de regeneración, a través del arrepentimiento. Es imposible, ¿no? Necesitamos toda la Escritura. Cuán misericordioso es el Señor que nos dio la Escritura. Las Escrituras las ha preservado a través de la historia para que tú y yo las podamos leer toda, de tapa a tapa, toda la Biblia para toda la vida, para todos los creyentes. Entonces vemos aquí este punto, vemos cómo el Antiguo Testamento entonces nos está diciendo que nos apuntan a Cristo. Otro pasaje interesante sobre este mismo tema es 1 de Pedro 1, versículos 10 y 12. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, a ustedes, diligentemente estos profetas inquirieron, averiguaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, o sea, a ti y a mí que estamos leyendo hoy, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Qué gloriosa verdad es esta, ¿no? Qué glorioso. Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron, estaban buscando, estaban escribiendo, estaban profetizando, todo lo que ellos hacían. Ellos sabían, nos dice aquí que ellos sabían que estaban apuntando a Cristo. Y hoy nosotras tenemos el privilegio de tenerlo todo. Qué maravilla que nos toca vivir en este lado de la historia, donde podemos voltear atrás y tener toda la historia completa. Y podemos leerla y ser edificadas. Y la tenemos impresa en nuestros idiomas. ¿Cómo no vamos a venir? ¿Cómo no la vamos a leer? No podemos conocer a Cristo si no venimos a las Escrituras, si no estamos inmersas en las Escrituras. Me encanta, ¿no? Otro pasaje increíble es Lucas 24. Lean todo Lucas 24, de verdad me encanta. Pero aquí voy a enfocarme cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos. Voy a leer desde el versículo 13. Dice, aquel mismo día, 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Esto es después de la resurrección. Y Jesús les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando?
Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Jesús está asumiendo que ellos saben no nada más las profecías y lo que Él les dijo acerca de su misma resurrección, sino Él está asumiendo que ellos deben de recordar las profecías que ellos como judíos entendían del Antiguo Testamento, debían de conocer del Antiguo Testamento. Así que en el versículo 27 de este capítulo 24 de Lucas leemos: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Qué gloriosa historia es esta! Me encanta. Me encanta. Fíjense esto, hermanas, no podemos conocer bien a Cristo y entender la obra de Cristo si no estamos también inmersas, conociendo perfectamente bien las historias del Antiguo Testamento, porque ellas nos apuntan al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Por eso es que creemos y queremos animarte a que tú también lo creas, a que si estamos inmersas en las Escrituras, cuando digo inmersas en las Escrituras, me refiero a leer mucho más que un capítulo al día. Leer un capítulo al día es como tomar una agua, cuando estás muerta de sed y de hambre, tratar de calmar esa sed con un gotero, ¿no? No, imposible, ¿no? Tenemos que, y cuando leemos más, inmersas en las Escrituras, es esta idea de verdad estar nadando en las Escrituras, nadarlo, conocerlas, amarlas, ¿no? De verdad, saber quién es quién en las historias, saber cuando leemos la historia de Abraham y Sara y sus hijos, entender que en el Nuevo Testamento entonces decir, entiendo por qué está esta historia, saber qué significa el arca de Noé, por ejemplo. Más que sacar una historia, si nos apunta a Cristo, Cristo mismo nos dice que esa arca apuntaba a la salvación, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Jesús mismo nos dice que Él iba a ser levantado en la cruz, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Entonces, pero no entendemos el significado máximo de toda la obra de Cristo si no conocemos también el Antiguo Testamento. Necesitamos toda la Biblia para toda la vida, toda la Biblia para toda la vida, toda la Biblia para todos los creyentes. Toda la Biblia para ser un cristiano completo. Las invito a que se unan con nosotros, a que leamos juntas. Este video lo estoy haciendo en agosto del 2021, pero no importa el año, Dios mediante, siempre, si tú vas a nuestro sitio web, vamosalapalabra.com, va a haber un plan que descargar y hoy, léelo de hoy. Hoy no empieces en el día 1, sino hoy métete a la corriente para que vean, para que estemos platicando de lo mismo, leyendo lo mismo. Y anima a más mujeres a venir con nosotros. Vamos, es tiempo de que seamos mujeres de la palabra ya se me fue la palabra. Mujeres que son, de verdad, que la palabra nos gobierna a través del Espíritu Santo. Entonces, te invito a la palabra. ¿Vamos? Vamos juntas.